106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana. En este día, pues, hay algunas informaciones que quiero empezar compartiendo con ustedes, lamentables. Hoy es jueves 3 de marzo del año 2016 y quisiera pues expresar mis condolencias por el fallecimiento de dos personas que han perdido la batalla contra el cáncer. Falleció en Estados Unidos, donde había ido hace algunas semanas a recibir tratamiento médico, un amigo muy querido, Alfredo Pimentel. Además de Alfredo Pimentel, entonces me acabo de enterar del fallecimiento de Jaime Bolívar Collado Abreu. Jaime Bolívar Collado Abreu, de una distinguida familia de Constanza, hermano de nuestro gran amigo y hermano Jorge Luis Collado Abreu, y de Rafael Augusto Collado. Rafael Augusto Collado, muchas personas recuerdan que fue director del INESPRE. Entonces su hermano y hermano de Jorge Luis Collado, Jaime Bolívar Collado Abreu, pues acaba de fallecer. Así es que nuestras condolencias tanto a los familiares de Alfredo Pimentel como a los familiares de Jaime Bolívar Collado Abreu. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana: Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos. Buenos días, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. Nuestro saludo para todo el equipo de 5 a 7, nuestro abrazo especial para Yuri Rodríguez, que está pues en licencia, para Humberto Paniagua, que es el coordinador del equipo. Buenos días, Álvaro Camaño. Buenos días pues a todo el equipo de 5 a 7 de la mañana. La verdad es que me siento un poco afectado por estas noticias. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, buenos días a todos. Andrés Martínez, buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días para Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Luis, buenos días para Luis y para Dari. Buenos días para todos. Señores, son las 7:04. Varias informaciones para analizarla, pero yo voy a empezar con la denuncia que formularon en el día de ayer tanto el jefe de la Policía Nacional como el ministro de Interior y Policía, en una rueda de prensa que improvisaron tras salir de manera adelantada de una misa. Pues ellos convocaron a una rueda de prensa y denunciaron que el candidato presidencial del PRM, junto con sus aliados de el Falpo, que están en la organización política de Fidel Santana, y del grupo de Uvieres, habían infiltrado elementos ajenos
a una protesta que saldría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que marcharía hacia el Palacio Nacional para crear desórdenes, incidentes y posiblemente provocar una situación de sangre. Entonces esta denuncia indiscutiblemente que fue una sorpresa. Fue una sorpresa, incluso en principio cuando nuestra productora nos comunicó lo que estaban denunciando en esta rueda de prensa, quisimos tener una versión directa porque a mí particularmente me parecía un asunto sorprendente, increíble. Pero bueno, después tuvimos la oportunidad de que el ministro de Interior y Policía hablara con nosotros y él reiteró aquí las cosas que había planteado en esa rueda de prensa. La primera pregunta que me hago: ¿recibieron las autoridades pues informes de que allí se infiltraron elementos ajenos a la universidad y que iban a provocar desorden? ¿Podían las autoridades adoptar las medidas de control sin formular la denuncia? La forma de hacerlo tendría que ser entonces la de reprimir la marcha, o la de esperar que la marcha se produjera, que se produjeran los desórdenes y entonces actuar. Ellos prefirieron la denuncia, y la denuncia entonces me supongo que querían darle un carácter disuasivo, que querían darle un carácter preventivo, que calcularon que en términos de imagen el camino más corto, el camino menos perjudicial, era el de evitar que los hechos se produjeran. Si la denuncia la hicieron con ese objetivo, perfecto. Ahí se explica lo de la denuncia. Lo que yo creo que tal vez ellos debieron pues medir el alcance de la denuncia. Porque una cosa es decir que se han infiltrado elementos ajenos a la universidad, que grupos acostumbrados a hacer desórdenes y a protagonizar situaciones de esta naturaleza se habían implicado en esta movilización para provocar desórdenes, que esos grupos tenían vínculos, que esos grupos estaban. Eso es una cosa, y otra cosa ya es la de responsabilizar al candidato Luis Abinader de esos hechos, porque ya ahí eso toma un matiz político. Ya toma un matiz político y es probable que esté favoreciendo una estrategia de Luis Abinader. ¿Cuál ha sido? La de polarizar con el gobierno, la de polarizar con Danilo Medina. Entonces, si recibe una acusación nada más y nada menos que del ministro de Interior y Policía y del jefe de la policía, él está en la primera palestra frente al gobierno y está en primeros planos en una confrontación con el gobierno. Si eso no es de beneficio para la oposición, yo no sé qué otra cosa puede beneficiarle más a Luis Abinader que definirse de manera indiscutible como la persona que está polarizando con el gobierno.
Entonces, probablemente, yo creo que esto también debió preverse. No sé si tanto el ministro de Interior y Policía como el jefe de la policía, por la rapidez de los acontecimientos, tomaron la decisión sin pasarla por el sedazo estratégico. En una campaña electoral, todas las cosas hay que medirlas, hay que evaluarlas y ver cuál es el impacto que pueden tener, que a veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo. Es decir, si se habla de que elementos ajenos a la universidad se han infiltrado para hacer desórdenes, eso la gente lo cree, porque eso siempre ha ocurrido. Eso siempre ha ocurrido. Y entonces, tal vez, ese debió ser el carácter de la denuncia. Es decir que esto había ocurrido para cuando se produjeran los desórdenes y hubiese que actuar, entonces ya con anticipación se pudiera comprobar que el ministro de Interior tenía razón cuando dijo que ahí habían elementos que habían sido llevados a hacer desorden. Lo que, insisto, que me parece que no fue apropiado, que no fue adecuado, la de la inclusión de Luis Abinader en esta denuncia. Porque ya ahí mucha gente la iba a tomar como un asunto político, como un asunto de confrontación de la campaña electoral. Son las 7:12 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, hay una nueva situación, un acontecimiento en Santo Domingo Este que indiscutiblemente va a tener una repercusión en la recomposición de los posicionamientos en Santo Domingo Este. Ayer el Partido Revolucionario Dominicano decidió postular al ingeniero Tonti Rutinel Domínguez como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. Es decir, el PRD decidió concurrir independiente a la alcaldía de Santo Domingo Este, no en alianza con el PLD. Esto ocurrió porque el PRD estaba haciendo un reclamo de otra posición que no tenía nada que ver con Santo Domingo Este. Parece que esto no se pudo materializar y entonces ellos decidieron ir con su candidato, el ingeniero Tonti Rutinel Domínguez, como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. El PRD en el Gran Santo Domingo entonces está postulando a Francisco Peña como candidato, a Francisco Peña Padre, candidato a la alcaldía en alianza con el PLD en Santo Domingo Oeste. Está postulando a Francisco Fernández solo por el PRD en Santo Domingo Norte. Y está postulando a Tonti Rutinel, en Santo Domingo Este. La pregunta es cuál es la repercusión de esta decisión. Porque esta no era una plaza en la que el PRD iba a concurrir de manera independiente, sino era una plaza en la que iba a concurrir en alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, hay una pregunta. Aunque ya en el día de ayer
se inscribió la alianza en Santo Domingo Oeste. Si el PRD no respalda al PLD para la alcaldía de Santo Domingo Este, ¿tiene obligación el PLD de respaldarle en la sindicatura de Santo Domingo Oeste? Es solo una pregunta. Es solo una pregunta porque en el pacto entre ambas organizaciones estaba decidido lo de Santo Domingo Norte, pero no lo de Santo Domingo Este. Es decir, estaba claro, yo te apoyo en Santo Domingo Oeste, tú me apoyas en Santo Domingo Este. Luego tú has decidido con todo tu derecho ir independiente en Santo Domingo Este. ¿Obliga esto al PLD a mantener el apoyo al PRD en Santo Domingo Oeste? Es solo una pregunta. Otra pregunta: ¿a quién afecta la postulación del ingeniero Tonti Rutinel Domínguez como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este? Hasta ahora, los análisis que hemos hecho sobre Santo Domingo Este han partido del posicionamiento del PLD. Cuando hablamos de que con Alfredo Martínez no se escogía o no se había escogido solo al candidato del PLD, sino al próximo alcalde de Santo Domingo Este, lo hacíamos basado en el posicionamiento del PLD, que solamente en este estudio entre Karen y Alfredo marcaba un 55%. Y en otras evaluaciones el PLD marca sobre el 60% en Santo Domingo Este. ¿Tiene votos Tonti Rutinel en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Puede conseguir votos Tonti Rutinel entre los PLDistas? Creo que pocos. ¿Puede conseguir Tonti Rutinel votos en el voto tradicional del PRD en Santo Domingo Este? Sí puede conseguir votos en el voto tradicional del PRD en Santo Domingo Este. Ese voto tradicional que se ha dividido entre el PRM, Domingo Batista, y una parte, Manuel Jiménez. Pero sobre todo, Domingo Batista, que es el candidato del PRM. Es decir, el que no quería PLD, pues tenía la opción de Domingo PRM y tenía la opción de Manuel Jiménez para votar en Santo Domingo Este. Que podemos hablar de que hay un 40% que está inclinándose por otras opciones, y próximo a un 60% inclinándose por el Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este. Es evidente que el primer efecto de la candidatura de Tonti Rutinel estaría en una redistribución de ese 40% que no quiere PLD en Santo Domingo Este, pero que la compactación del PLD no sería afectada por la presentación de la candidatura de Tonti Rutinel. Más bien, esa puede tener el efecto que ya he advertido en mi pregunta, porque el PLD sí cumplió y el PLD sí inscribió en la alianza, el respaldo al PRD en Santo Domingo Oeste. El que ha tenido una sorpresa en esta materia es pues el PRD, que no sé si eso estaba escrito, si eso estaba pactado, pero por lo menos así aparentaban las cosas como la he descrito. Así es que hoy oficialmente candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este: Alfredo Martínez, que es el candidato del PLD;
Domingo Batista, que es el candidato del PRM, Tonti Rutinel Domínguez, que es el candidato del PRD, el pastor Dio Astacio, que es el candidato del PQDC. Esos son hasta este momento, y Manuel Jiménez, que es candidato del Frente Amplio y del Partido Reformista en Santo Domingo Este. Esos son los candidatos hasta ahora que hay oficialmente en Santo Domingo Este. Esos son los que darán la batalla por esa plaza, que es muy importante porque es el principal municipio de la República Dominicana en cuanto a cantidad de electores. El sol de la mañana. Bueno, son las 7:21 minutos. Son las 7:21 minutos. Ayer, cuando me referí al informe del Fondo Monetario Internacional, hubo una parte que no pude tratar porque estaba viendo el documento, y el documento lo estaba viendo aquí en el iPad, y entonces perdí una parte del documento. Pero esa parte la voy a enfocar ahora. Me refiero al tema de la preocupación por la deuda pública, y sobre todo por lo que se denomina como deuda pública consolidada. ¿Qué pasa? En este informe que es muy favorable para la economía, es decir, el panorama que presenta el Fondo Monetario Internacional es muy auspicioso para la economía dominicana y para sus proyecciones en el 2016, partiendo de una evaluación también de lo que ocurrió en el 2014, 2015 y las proyecciones para este 2016. En esto hay un elemento que es el elemento deuda pública. Y entonces aquí se está hablando que el sector público consolidado, incluyendo la deuda del sector eléctrico y del Banco Central, ha llegado a un estimado de un 48.5%. 48.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, si el Producto Interno Bruto anda por unos 60,000 millones de dólares, este 48% serían 29,695 millones de dólares. Esta descripción tiene que ser preocupante, porque estamos hablando de que el nivel de endeudamiento anda por la mitad de todas las riquezas que produce el país. Y eso, si el número está presentado así, desde luego que tiene que causar alarma, tiene que causar preocupación. Sin embargo, cuando estamos hablando del sector público consolidado, estamos hablando del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Eso no refleja necesariamente un comportamiento del gobierno actual, sino estamos hablando del arrastre de la crisis que viene desde el año 2003, que esa es la que creó y ha mantenido este déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y por otra parte, estamos hablando de la deuda del sector eléctrico, que también se suma a esta consolidación de la deuda pública. Pero como le digo, si esto se expone en sentido general, entonces sí, en apariencia hay un comportamiento muy negativo con relación al endeudamiento. Pero resulta que cuando uno ve el comportamiento del gobierno central, lejos de ser un comportamiento de incremento del endeudamiento, este propio informe reconoce que en lo que tiene que ver con el gobierno central hay una disminución del endeudamiento, y lo reconoce
cuando habla del efecto de la renegociación de Petrocaribe. Cuando habla de este efecto, dice: en términos generales, se estima que el déficit en 2015 se ha mantenido en un nivel similar al del año anterior, excluyendo los ingresos extraordinarios. Esto, junto con la reducción en el valor nominal de la deuda pública, equivalente al 3.1% del PIB, debido a la reestructuración de los pasivos de Petrocaribe. Es decir, que al mismo tiempo de que en sentido general, cuando sumamos el déficit cuasi fiscal del Banco Central, cuando sumamos la deuda con el sector eléctrico y eso lo consolidamos con la deuda del gobierno central, entonces ahí está este panorama. Pero cuando vemos la parte del gobierno central, entonces vemos que el nivel de endeudamiento estaría, si nos llevamos de los datos del Banco Central, que ahí sí hay una laguna, ahí hay una laguna que el gobierno tiene que buscarle una salida técnica. ¿Cuál es la laguna? Si nos conducimos por los datos del Banco Central, el déficit es de 3.1 del PIB. Es decir que estamos hablando de que el déficit sería de unos 88 mil millones de pesos, de acuerdo con el Banco Central. Pero Hacienda tiene otros cálculos y Hacienda entonces estima que el déficit anda por los 68 mil millones. En el caso de los cálculos de Hacienda, incluso el país estaría por debajo de su meta de endeudamiento. Pero al haber estos dos números, hay que conciliar y ver realmente quién tiene razón en esto, si Hacienda o el Banco Central, y lamentar que desde el propio gobierno existan dos enfoques sobre esta situación, que también esos enfoques están reflejados en esta evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo están reflejados? En el sentido de que hay dos mecanismos de emisiones que tiene el Estado para recoger parte de la masa monetaria. Una es la de los certificados del Banco Central y otra es la emisión de bonos por parte de Hacienda. Resulta que los bonos del Banco Central tienen una rentabilidad mucho más alta, los certificados del Banco Central, una rentabilidad más alta que los bonos de Hacienda. Ahí el gobierno también tiene que mostrar una mayor coherencia. Naturalmente, yo sé que la política que ha seguido el Banco Central ha sido clave para mantener la estabilidad de la tasa de cambio. Y probablemente eso haga que el gobierno lo haya dejado tranquilo con su política, que incluyen unos certificados que salen más costosos para el Estado que los bonos que emite el Ministerio de Hacienda. Hay otra cosa, hay otra preocupación. Y esa preocupación tiene que ver con instituciones tan grandes como cualquier banco, que actúan sin ningún tipo de regulación. Y eso está claramente reflejado aquí como una debilidad nuestra. ¿Qué dice este informe? Al mismo tiempo está hablando que la capacidad de resistencia del sistema financiero se ha fortalecido en los últimos años a la par con la mejora de la supervisión bancaria. El programa de reforma regulatoria del sistema bancario debe continuar avanzando hacia las mejores prácticas internacionales. Los segmentos que experimentan un rápido crecimiento del crédito justifican ese seguimiento.
Pero aquí está la preocupación. Al mismo tiempo, la supervisión de los intermediarios financieros no bancarios, que sigue siendo débil. Y aunque estos no son sistémicos, es necesaria una supervisión de los riesgos inherentes, especialmente los relacionados con posibles actividades. Entonces, aquí hay una advertencia clara. Aquí hay una advertencia clara. Yo sé que hay amigos que no les gusta escuchar esto mucho, amigos que están en grandes cooperativas, etcétera, etcétera, pero eso es un elemento que requiere regulación. Aquí hay operaciones financieras también no reguladas. Operaciones financieras no reguladas. No reguladas. Que a algunos amigos tampoco les gusta escuchar ese tema. Yo tengo muchos amigos en esa área. Pero la gente cree que el que vende vehículos aquí vive de la venta de vehículos. No. El que vende vehículos no vive de la venta de vehículos. El que vende vehículos vive del financiamiento de los vehículos. Los 2 pesos que le gana al vehículo probablemente no son la motivación de ese negocio. No lo son. Entonces, financieras, el financiamiento tiene que tener regulación. Porque esa es una realidad que está ahí. Pero está suelta. Está suelta. Y eso está contenido. Eso está reflejado. No así citado de manera directa, pero eso está reflejado aquí en estas preocupaciones que están planteadas en este informe, que lo he visto de manera pormenorizada, de manera detallada, no solo observando las ponderaciones muy positivas que hace sobre la economía dominicana. Cambio y fuera, Mauricio.